Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. En estos últimos días yo he estado meditando mucho, he tenido muchos pensamientos sobre la situación que está viviendo la iglesia. La situación está fuerte. Nosotros como cristianos estamos viviendo verdaderamente los últimos tiempos. A el Señor le ha placido que seamos la última generación que esté viviendo los últimos tiempos. Y dice la palabra que en los últimos tiempos las personas serían amadores de sí mismos, serían vanagloriosos, ávaros, irrespetuosos, no respetarían a los padres. Iba a haber un descontrol, iba a haber una corrupción total. Y estamos viendo eso dentro de la iglesia. Por todos lados que nos movemos, en todos los lugares, en cada país del mundo, en cada lugar, en cada continente, aún en las redes sociales, en todos los lugares, estamos viendo este fenómeno que se está moviendo dentro de la iglesia. Y las redes están bombardeadas, las iglesias están en caos, las iglesias están pasando por momentos de dificultad, por momentos donde personas se están apartando, personas se están moviendo. Hay como un sacudimiento dentro de las iglesias, frialdad, apatía. Nosotros mismos tenemos una guerra para orar, una guerra para ayunar, una guerra para hacer silicio, para buscar al Señor. O sea, todo el mundo está viviendo una guerra, porque en los aires se siente ese peso que hay. Dice las Escrituras que esas 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, tenían sus lámparas, tenían sus vestidos de novia, estaban todas esperando al novio, pero cabecearon. Y mientras estaban durmiendo, porque todas se durmieron, dice las Escrituras, se oyó un sonido, se oyó un grito. Y ese grito decía que ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y nosotros estamos viendo que todo lo que está pasando en el mundo, sean las catástrofes, sean las situaciones políticas, las situaciones eclesiásticas, todo lo que está pasando en los líderes, en la iglesia, en los miembros, estamos viendo que es un grito espiritual que nos está diciendo: Cristo viene. Esto que nos está pasando a nosotros, esta guerra para nosotros poder consagrarnos, para nosotros poder orar, para nosotros poder buscar al Señor, es un grito que nos está diciendo: mira, Cristo viene. Mira, levanta tu mirada. Mira, ponte en línea, en orden de batalla, porque Cristo viene. Lo que pasa es que nosotros no estamos entendiendo ese grito. No estamos entendiendo eso que estamos viendo, porque nos estamos envolviendo en otras cosas. El enemigo nos está desenfocando y está poniendo nuestra mirada en otras cosas, pero verdaderamente es un grito que nos está diciendo que Cristo viene. Y cuando nos ponemos a mirar la situación de la iglesia, vemos que la iglesia está en un caos, mis hermanos. La iglesia está en declive, se está yendo abajo. Muchas iglesias ya no es que son modernas, ya no es que son mundanas. Yo no sé cómo es que hay que hablar, cómo es que hay que decir, pero es terrible la situación que está pasando con las iglesias. Yo estuve escribiendo anoche, en un papelito, aquí dice: lo que no se hacía antes en las iglesias versus lo que se hace hoy en las iglesias. Y no voy a generalizar, porque eso no es en todas las iglesias, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el primer punto que yo escribí aquí es: lo que no se hacía en la iglesia antes era que no fumaban. No fumaban. Pero hoy en día, en muchas iglesias, fumar ya no es pecado. Y eso da como risa y como que indignación al mismo tiempo, porque tú te ríes y tú dices: pero ¿cómo así que no es pecado? ¿Fumar no es pecado? No, porque no lo dice la Biblia.
En ninguna parte dice la Biblia que fumar es pecado, porque esa es la excusa que están tomando. Hermanos, están tomando jucas y vapor, cigarrillos eléctricos y están fumando. Personas jóvenes, adultos, están fumando y son cristianos. Entonces la Biblia me dice y me habla de todas las obras de la carne. Y aparte de eso, después que termina de decir todas las obras de la carne, dice, y cosas semejantes. O sea que la Biblia, aunque no me dijo que fumar es pecado, después que me enumeró las obras de la carne, abajo me dice, y cosas semejantes. ¿Y qué es algo semejante? Fumar es pecado, viene cayendo ahí en esa área de cosas semejantes. Fumar es una obra de la carne. Eso no, en nada exalta al Espíritu Santo, en nada me ayuda espiritualmente, porque fumar le hace daño a mis pulmones. Entonces, ¿cuál es el beneficio que yo tengo de fumar? Pero hoy en día, fumar no es pecado porque según ellos no lo dice la Biblia. Antes en las iglesias no se bebía vino y mucho menos se bebía alcohol, cervezas, nada de eso. Hoy en día vemos que hay iglesias que no solamente beben vino, sino que beben whisky, sino que beben Brugal, sino que también beben cerveza. Todo tipo de alcohol, no importa qué tipo de alcohol sea, lo único es que tú tienes que ser prudente. Tú tienes que saber cómo tú te tomas tu copita. Vemos que ese libertinaje ha entrado dentro de las iglesias y todos están defendiendo su pecaminosidad. Todas esas personas que les gusta beber están defendiendo el querer beber. Yo no digo que tomar vino sea pecado, que en un momento dado tú puedas tomarte una copita. Yo no lo considero como pecado, pero hay un libertinaje donde antes nadie tomaba vino, pero hoy en día todo el mundo sufre del estómago, que ahora lo único que dicen es de lo que Pablo le dijo a Timoteo, que Pablo le dijo a Timoteo, no bebas agua, bebe vino por la situación que tú tienes en el estómago, porque al parecer Timoteo tenía un problema de gastro, no sé cómo decirle, pero tenía un problema gastronómico que no podía digerir bien los alimentos, me imagino, y por eso Pablo le dijo que tomara vino. Pero antes no existía ese problema, pero hoy en día todos los cristianos ahora tienen problemas del estómago para poder beber vino. No, que eso es bien para la digestión. Antes hacían digestión, pero ahora no hacen digestión. Ahora para ellos poder hacer la digestión tienen que tomarse una copa de vino y usted ve que todo el tiempo están bebiendo vino porque necesitan tener una buena digestión. Y usted ve que en la mañana cuando se desayunan su copita de vino, en la tarde a las 12 su copita de vino, en la noche su copita de vino y cuando salen con los amigos su copita de vino. Entonces ahora dicen que tomar cerveza no es pecado, que la cerveza dice que tiene unas propiedades buenas para el cuerpo, para los órganos, y le buscan todo el lado bueno a lo que a Dios no le agrada. Dice la Biblia que no seamos dados al vino y que si alguien quiere ser obispo, no puede ser bebedor. Y vemos que los primeros bebedores son los pastores, son los líderes. Santo es el Señor, que le están enseñando eso a sus miembros. Hoy en día dicen, no, porque si yo puedo beber vino, ¿cuál es el problema con beber whisky? ¿Cuál es el problema con beber cerveza? Entonces, mis hermanos, hay un libertinaje fuerte dentro de muchas iglesias, no todas, como le había dicho, pero dentro de muchas iglesias se está bebiendo alcohol. Aquí también yo escribí, no se fornicaba. En el tiempo de antes, eso es como hace 25 o 30 años atrás. En el tiempo de antes no se fornicaba. O sea, usted tenía una relación, una pareja de noviazgo y estaban comprometidos para llegar al matrimonio. Usted no, hasta ni se besaba. Porque todos sabemos, mis hermanos, que un beso conlleva otras cosas. Dos personas que se agradan, dos personas que se gustan, si comienzan a besarse, no solamente un besito así, no, besos más profundos, ya terminan en toques,
donde el hombre comienza a tocar partes íntimas del cuerpo de la mujer y la mujer se deja llevar. Entonces, ya después que llegan ahí y comienzan y siguen en esa misma situación, terminan en fornicación. Por eso en el tiempo de antes, hasta para usted salir con esa persona que usted estaba orando, que usted estaba comprometido, había que tener un líder al lado, una persona ahí, para evitar las caídas. Y vemos que antes las personas llegaban conservadas a su matrimonio y no habían caído en fornicación, pero hoy en día vemos que en muchas iglesias ya fornicar no es pecado. Yo me sorprendo porque esto está terrible. ¿Cómo dicen que fornicar no es pecado? Porque mire cuál es la astucia del enemigo, que el Señor lo reprenda. Cuando dicen que en el tiempo de antes, de los tiempos de Cristo, antes de Jesús, la gente se unía, se comprometía y ya esa era su esposa. Entonces, cuando estaban teniendo relaciones, ya eso no era pecado, porque ya delante de Dios estaban casados. Pero hoy en día dicen que cuando usted está comprometido con alguien, ya esa persona es su esposa o es su esposo y usted puede hacer cualquier cosa antes del matrimonio. Pero estamos viendo un libertinaje tan grande donde después que fornican y la mujer sale embarazada o quizás ni sale embarazada, ya el hombre se desencanta y la deja y se busca otra. Y vemos cómo se rompen muchos noviazgos dentro de las iglesias. Pero ya esa chica fue manoseada por ese joven, ya esa chica fue usada. ¿Cuántas jovencitas ese joven no besó? ¿Cuántas jovencitas ese joven no manoseó? Y vemos ese libertinaje dentro de las iglesias. Y escuché una persona que predica, que es usada por Dios, una persona que muchas personas la siguen. Y ella dice que tener relaciones no es pecado, pero antes de usted hacer cualquier cosa, tiene que pedirle permiso al Espíritu Santo. Oye esa barbaridad. ¿Cómo es que yo voy a pedirle permiso al Espíritu Santo para ver si yo puedo tener relación con una persona antes de yo casarme? ¿Cómo es que yo le voy a decir al Espíritu Santo, yo puedo tener relaciones con mi novio? Yo puedo hacerlo. O sea, porque ella estuvo diciendo que es el Espíritu Santo que te va a guiar. El Espíritu Santo no te va a guiar porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la única legalidad que tenemos para tener relaciones es después que nos casamos. Es verdad que muchos de nosotros en algún momento fuimos rebeldes, nos apartamos del Señor, tuvimos relaciones antes del matrimonio. Es verdad que muchos de nosotros vinimos al Evangelio ya después que conocimos el mundo. Es verdad muchas de esas cosas, pero tú que estás en el Evangelio, que estás conservándote en Dios, ¿cómo es que tú estando en el Evangelio tú vas a caer en esa malicia? Tú vas a caer en ese engaño, en esa herejía de tener relaciones sexuales antes de casarte. Ese joven lo que te va a usar, ese joven lo que va a abusar de ti, te va a manosear, aleluya, te va a besuquear, te va a tocar y después al final no se va a casar contigo porque no va a querer estar contigo, porque si tuvo esa facilidad contigo, la va a buscar con otra joven más y después están esa joven usada. Después de esa joven con espíritu de depresión, después está esa joven muchas veces hasta se quita la vida dentro de los caminos del Señor porque ella se enamoró del joven y el joven la usó. Y vemos que esta sinvergüencería se está metiendo dentro de muchas iglesias. ¿Y quiénes están apoyando eso? Supuestos maestros, supuestos pastores que no son pastores nada, porque un pastor, un maestro, un líder que acepte eso es un sinvergüenza. No es un hombre de Dios, no es una mujer de Dios. Es una persona que está lleno de concupiscencia y que no le importa el alma ni la salvación de nadie. Entonces, otra de la diferencia de las iglesias de antes y las iglesias de ahora es que no se masturbaban. Hoy en día hay iglesias que consideran que la masturbación no es pecado, no es un problema, porque supuestamente los sexólogos, supuestamente los psicólogos y las personas que bregan con esas áreas le dicen que no, que eso es bueno para el cuerpo, que la persona tiene que conocerse, que eso ayuda a la mente, que eso quita el estrés, que eso te relaja, pero la masturbación cae
en fornicación. Porque para tú masturbarte, tú tienes que pensar en algo o en alguien. Y la masturbación es una obra de la carne, porque tú te estás dando autoplacer. Para tú sentir placer, tú necesitas tener una persona a tu lado. Tú necesitas estar casado. Usted tiene que estar casado legalmente para que usted y su pareja sientan placer, no de esa forma, que usted mismo sea el que se dé el placer. Entonces hoy en día vemos que hay iglesias que permiten la masturbación porque supuestamente no es pecado. Y vemos esa aberración que se está metiendo dentro de las iglesias. También otra cosa que escribía, dice, no se hacían tatuajes. La Biblia nos habla de que no nos hagamos rasguño en nuestro cuerpo. Y hay personas que dicen no, que eso no es que se está hablando de los tatuajes, porque en el libro de Apocalipsis dice que Jesús tenía escrito en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores, y hoy en día vemos que personas en muchas iglesias se están tatuando. Muchos jóvenes, muchos pastores y líderes se están tatuando. Se están haciendo tatuajes porque supuestamente el tatuaje no es pecado. Y los tatuajes, mis hermanos, yo no sé mucho de esa área, pero los tatuajes son portales. Cualquier tipo de tatuaje que tú te hagas en tu cuerpo es un portal y tiene un motivo, tiene un porqué. ¿Por qué tú te lo hiciste? Eso es un deseo de tu carne. La Biblia me dice, aleluya, la Biblia me dice que no me conforme al mundo y que no sea amiga del mundo, porque si me hago amiga del mundo, me constituyo enemiga de Dios. ¿Y quiénes son los que se hacen tatuajes, mis hermanos? Son la gente del mundo. Son la gente, aleluya, que quieren estar en esta modalidad, en lo que se hace, en las costumbres de muchas naciones. Vemos que en la antigüedad, esas personas de otras naciones se rasgaban su cuerpo, se rasguñaban su cuerpo por un muerto, por un familiar o por un ídolo que ellos adoraban. Entonces la Biblia nos dice que no nos hagamos rasguño en nuestro cuerpo. Santo es el Señor, no importa si es con tinta, sin tinta, porque antes, cuando no existía tinta, se cogía un hierro caliente, se cogía un cuchillo, una navaja, y se hacían las letras en sus cuerpos, se hacían señales, se hacían cosas. Entonces nosotros, porque ya vino la modernidad en la iglesia, ya vino la modernidad en el mundo, y ahora lo que se usa es tinta. ¿Cómo es que vamos a llegar ahí a hacernos tatuajes? A Dios eso no le agrada. Y abrimos portales en nuestro cuerpo, y el enemigo quiere que sigamos ignorantes y que lo sigamos ignorando para él seguir ganando terreno dentro de nosotros. Hoy en día dicen que Satanás no existe, que Satanás es un mito, que Satanás no es un personaje, que no existen los demonios, que el infierno no existe. Y hay muchas iglesias que están así, que no creen en el infierno, no creen en Satanás, ni creen en los demonios. Y el enemigo contento y feliz porque lo tiene atado. Bendito es el Señor, mis hermanos, aleluya. ¿En qué ha caído la iglesia? ¿En qué situación, en qué posición ha caído la novia de Cristo, la que es lavada con la sangre del Cordero? Y miren más, yo escribí anoche también que no se escuchaba música secular. En la iglesia de antes, hace unos años atrás, no se escuchaba música secular. Pero hoy en día no solo se escucha música secular, hoy en día se canta esa música secular, hoy en día se baila esa música secular. Hoy en día es normal usted ver un pastor, usted ver un líder, usted ver un joven que es líder en su iglesia bailando y escuchando música secular, porque la malicia del diablo que se ha metido en este último tiempo es que no hay música cristiana, que existen cristianos haciendo música. O sea que no existe música cristiana, pero y la Biblia me dice a mí que escuche y cante salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces no existe música cristiana, están escuchando música secular. En la iglesia de antes, los hombres no se tejían el pelo, no usaban locks como los rasta, no se ponían aretes en las orejas. Pero vemos que muchas iglesias hoy en día
Estamos viendo ministros en los altares con arete, hombres con aretes, hombres con cabello como los rasta, con trenzas. Y estamos viendo como todas esas cosas, esas costumbres de otras naciones se están metiendo dentro de las iglesias. Antes no veíamos esas cosas en las iglesias, pero hoy sí. Y lo estamos viendo como algo normal. Bendito es el Señor. Y también dice aquí, no habían danzarinas. En las iglesias de antes, de algunos años atrás, usted no veía danzarina en los cultos, porque lo que se hacía era que cantaban, oraban, predicaban y se daban cultos poderosos, se sentía la presencia de Dios de una manera especial. Pero hoy en día las iglesias, no voy a hablar de las danzarinas, pero hoy en día muchas iglesias lo que tienen son danzarinos. Así mismo como usted escucha, danzarinos, hombres que usted lo ve danzando, que parecen mujeres, que parecen jovencitas, porque tienen unos bailes, tienen una ropa que usted se queda como que, usted se queda asombrada, usted se queda asombrado, viendo como en muchas iglesias no hay un discernimiento de espíritu. Y ponen a esos jóvenes a danzar que parecen chicas. Y por eso hay que se meten esos espíritus de homosexualidad, esos espíritus de lesbianismo dentro de las iglesias. Nadie sabe qué fue lo que pasó. Se meten esos espíritus de homosexualidad y tú ves que el jovencito cae con el danzarino y que el danzarino cae con un líder. Y tú dices, que se metió el diablo en la iglesia, que se metieron los demonios. Pero claro, porque tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, dejaste que eso se metiera en tu iglesia. De que danzarino, hombre haciendo danza. De que no, porque David danzaba, pero David no danzaba así como estos supuestos danzarinos. David no se ponía esos trajes de colores y hacía pirueta. David danzaba en la presencia del Señor, no como estas personas de hoy en día que tienen una coreografía y que la ensayan. Entonces se mete el diablo en la iglesia, destruye la iglesia, los danzarinos caen con los líderes, con los otros jóvenes, y la iglesia se te llena de homosexuales. Pero también otra cosa, en el tiempo de antes, unos años atrás, nosotros nos llevamos por la Biblia. La Biblia dice que ningún afeminado, ninguna persona que practique el sodomismo tiene parte en el reino de los cielos. Y nosotros no estamos condenando a las personas que viven en esa situación, porque sabemos que es una condición de pecado y que todos nosotros en algunas áreas tenemos que arreglar, porque cada quien, aquí nadie es santo, aquí todo el mundo tiene su falta y aquí cada quien tiene que arreglar su condición. Y no podemos decir que la persona que practica la homosexualidad es más pecaminosa que el que habla mentira. No podemos decir que una persona que sea lesbiana es más pecaminosa que uno que esté chismeando. Todos los pecados son iguales para el Señor, pero sabemos que la Biblia condena esta práctica pecaminosa. Entonces, hoy en día vemos que ya para muchas personas el homosexualismo, el lesbianismo no es pecado. Y vemos que hay iglesia de homosexuales. Vemos que hay iglesia de lesbianas, que hay iglesia donde esas personas son los pastores, son los líderes. Santo es el Señor. Como hay una gran diferencia en la iglesia de unos 20, 30 años atrás a la iglesia de hoy en día, de este siglo. Vemos una gran diferencia donde antes a lo bueno le llamaban bueno y a lo malo le llamaban malo, pero aquí, en el tiempo que estamos viviendo, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estamos viviendo un tiempo de herejía, de apostasía y un tiempo de confusión, donde lo dice la Biblia, que a lo bueno le van a llamar malo. Si usted es una persona que se está guardando para Dios y que está viviendo la palabra tal y como está escrita, te dicen legalista, te dicen RT, te dicen anticuado, anticuada, te dicen que tú tienes la mente arcaica, que tú no has elevado tu mente, porque su elevación ha llegado a tal nivel
de decir que nada es nada. Pero si nada es nada, ¿por qué tú lo haces? Si nada es nada, ¿cuál es el sentido de tú hacerlo? Porque todo lo que se hace es por algo. Todo lo que se hace tiene un motivo y un porqué. Y el enemigo, como decía anteriormente, está contento y feliz porque muchos cristianos están creyendo de que Él no existe, de que Él no es un personaje, de que no existen demonios, de que el infierno no existe, no creen en el arrebatamiento. Y vemos que antes, la iglesia de antes creía en el arrebatamiento, de que Cristo va a venir por su iglesia y todo eso, y nos preparábamos para que cuando suene la trompeta nosotros podamos irnos con el Señor, y había un temor y un pánico entre muchos hermanos porque decían, no, que Cristo viene y yo me voy a quedar, Cristo viene y yo me quiero ir. Pero hoy en día hay muchas iglesias que no creen en ningún arrebatamiento. Ellos dicen que no existe ningún rapto secreto y por eso se han descuidado de su santidad, se han descuidado de la consagración con el Señor. Y el enemigo contento y feliz porque tiene la iglesia entontada, embobada, pensando solamente en vanidad y en el hoy. No están pensando en el futuro, en el mañana. No están pensando en lo que puede pasar más adelante. No están arreglando su vida. No están santificando su vida, sino que están viviendo su vida cada día, pero la están viviendo libertina, la están viviendo con un libertinaje para ellos poder tener licencia de hacer lo que ellos quieran. Bendito es el Señor. Y la mejor estrategia que tiene el enemigo en este tiempo es hacer que muchos de nosotros lo ignoremos. Porque si usted lo ignora, entonces usted no va a tener supuestamente ninguna guerra. Usted no va a tener ninguna lucha, ninguna batalla, porque si todo lo que yo te dije no es pecado, entonces no existe el diablo, no existe el infierno, no existe nada, nada es pecado. Eso es la estrategia que el enemigo tiene en estos últimos tiempos, que usted lo ignore y usted crea que nada es pecado para que usted pueda vivir como usted quiera. Dice la Biblia que en los últimos tiempos íbamos a estar viviendo como en los tiempos de Lot, que todo el mundo estaba viviendo su vida. Y en los tiempos de Noé, la gente se estaba casando, dándose en casamiento, estaban en fiesta, estaban viviendo su vida, olvidándose de que venía un diluvio. Y hoy en día la gente está igual, viviendo su vida, haciendo lo que le place, no consagrándose, no buscando de Dios y olvidándose de que Cristo viene. Y cuando acontezca el arrebatamiento se van a quedar asombrados. Porque eso que ellos dicen que no existe y que no va a pasar, un día va a pasar. Pero el enemigo le ha cegado el entendimiento a muchas personas, así como lo hizo con Eva, que le cegó el entendimiento porque Eva sabía que el árbol no era para ella tocarlo, para ella comer. Y ella se dejó engañar del enemigo y comenzó a ver el árbol bueno, comenzó a ver el árbol delicioso y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y hoy en día mucha gente está comiendo de ese árbol. Hoy en día mucha gente espiritualmente está comiendo de ese árbol y se creen más sabios, se creen que tienen el conocimiento elevado, la mente elevada, y que los que no creen como ellos están atrás y no se han actualizado y están retrógradas. Pero Dios tenga misericordia, porque si verdaderamente nada de eso es pecado, como dicen, al final de los tiempos, al final de la jornada, usted se va a dar cuenta si lo que usted estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Porque al reino de los cielos no va a entrar pecado, dice las escrituras. No va a entrar nadie que no esté vestido para la ocasión, porque dice las escrituras que en un momento había una boda. Invitaron a muchas personas y dice las escrituras que dentro de todas esas personas había alguien que no estaba vestido de boda. Y el novio le preguntó, ¿pero qué haces aquí si tú no estás vestido de boda? Y agarraron a esa persona que no estaba vestido de boda y lo echaron fuera. Y dice la Biblia, los perros estarán fuera. Entonces, ¿qué yo te estoy diciendo con eso de la vestimenta? Yo no te estoy hablando de una vestimenta física. Te estoy hablando que tu vestimenta es espiritual. Tú debes de cuidarte, tú debes de consagrarte, de guardarte para el Señor, de vivir en santidad. Y esa es tu vestimenta espiritual como la novia de Cristo
para que cuando suene la trompeta tú puedas irte con el Señor. No seamos como esas vírgenes insensatas, que habían 5 prudentes y 5 insensatas, y por ser insensatas se quedaron. Esas insensatas sabían que el novio venía. Esas insensatas sabían y estaban preparadas, tenían su vestido, tenían su lámpara, tenían un poquito de aceite, pero se le había gastado. Entonces no seamos insensatos y no comencemos a hacer cosas porque un supuesto líder nos la apoye, porque un supuesto líder diga sí, que eso no es nada, que eso se puede hacer. Si usted está en una iglesia donde usted ve todas esas cosas que la palabra no apoya, salga de ahí, porque usted se va a contaminar. Dice la Biblia, salid de en medio de ella, pueblo mío. Usted, pueblo de Dios, salga de en medio de esas personas que lo van a corromper. Porque dice las escrituras en el libro de Proverbios que una persona con buena costumbre, si se junta con alguien que tenga malas costumbres, se va a dañar, se va a corromper. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Si usted se pone a estar escuchando conversaciones, palabras, enseñanzas que no vienen de parte de Dios, sus buenas costumbres se van a corromper y usted va a terminar haciendo lo que le están enseñando, porque usted va a decir, no, porque es un hombre de Dios, porque es una mujer de Dios, y yo veo que Dios lo usa, y aún con todo lo que tiene, Dios lo usa. No, no te lleve, porque Dios usa a la persona por su misericordia, pero que Dios la use no quiere decir que esa persona es salva, porque en aquel momento, cuando estemos todos delante del Señor, van a haber personas que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre yo profeticé, yo eché fuera demonios, yo sané enfermo. Y el Señor le va a decir, apartado de mí que no os conozco, ustedes son hacedores de maldad. Entonces hay personas que están haciendo obras y están haciendo muchas cosas para el Señor, pero el Señor no los conoce porque tienen una vida de pecado, porque son hacedores de maldad. Entonces, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios te bendiga y Dios te guarde.